Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Recientemente nos sorprendió, ni tan sorprendidos realmente, pero nos sorprendió la noticia de que el Papa Francisco había aprobado la canonización de José Gregorio Hernández, a Beato José Gregorio Hernández. Y nos ha sorprendido, en primer lugar, porque normalmente esto ocurre cuando se ha esperado por algo durante muchos años. Yo tengo 51 años de edad y desde que estoy muy chico, esto es algo que yo venía escuchando en mi familia, en la iglesia, es decir, cuando elevarán a los altares a José Gregorio Hernández. Y la segunda razón por la cual nos sorprende es por la situación que en cuanto a la salud atraviesa el Papa Francisco. Al menos a mí me sorprendió, quizás porque yo no había vivido la experiencia plenamente consciente de una larga enfermedad del sumo pontífice. Y yo pensé que, que al Papa se le daba esos descansos que se nos dan a nosotros cuando nos enfermamos. Pero nuestro Papa es un hombre muy trabajador y creo que lo ha demostrado con creces en esta crisis que atraviesa con su salud. Pero lo que nos une en este momento es la figura y el recuerdo de José Gregorio Hernández. De José Gregorio Hernández parece mentira, se pueden decir tantas cosas, pero al mismo tiempo muy poco, ya que los venezolanos no nos hemos dado a la tarea de conocer a profundidad a este venezolano ilustre, porque más allá de lo que representa el señalamiento de médico de los pobres, hay mucha información valiosa sobre José Gregorio Hernández que nos puede ayudar no solamente a conocerlo a él como persona, como hombre, como venezolano ilustre, sino que al mismo tiempo nos muestra a cabalidad el compromiso que debe asumir un cristiano en el tiempo que le corresponde vivir. José Gregorio Hernández no solamente fue el médico de los pobres, que ya es bastante. José Gregorio Hernández fue un científico de primer nivel, un académico, un investigador, y que es un ámbito de su vida que creo que deberíamos explorar, sobre todo en un tiempo en el que se piensa, porque yo lo he escuchado, que un creyente no puede ser inteligente, que un creyente no puede ser un intelectual, que un creyente no puede brindar ningún aporte a la ciencia, porque para muchos el ser creyente implica un techo sobre el cual ya no puede crecer más. Y resulta que precisamente es allí, en eso que para muchos es un techo, para nosotros es un piso, porque implica ahondar aún más en el misterio del hombre. Y en esa búsqueda de ese misterio, más de una cosa nos podría sorprender, incluso a la propia ciencia. Así lo ha demostrado la historia. Pero no solamente fue un intelectual, un científico, un médico, sino que también tuvo una inclinación muy importante por el arte. No solamente por el ámbito que más o menos se conoce, que es su afición a la música. José Gregorio Hernández fue un pianista exquisito y que dio harta prueba de ser un gran pianista,
sino que además fue un escritor. Fue un escritor con una vena poética que es digna de estudio, de análisis, porque cuando uno lee las pocas obras literarias de José Gregorio Hernández, nos vamos a topar un hombre que no solamente tenía grandes recursos para la literatura, sino que además tenía una sensibilidad muy particular para comprender el discurso poético, para comprender la ensoñación poética, para comprender el modernismo, que era la corriente literaria que estaba de moda en ese tiempo. Un modernismo que miraba mucho las fórmulas artísticas y estéticas que venían de Europa, a mi juicio particularmente de Francia y de Alemania. José Gregorio Hernández publica algunas cosas en la prensa, pero hay una en la que quiero detenerme ligeramente. No solamente por la obra en sí, sino porque esta obra, esta narración, aparece en El Cojo Ilustrado, que probablemente sea una de las primeras revistas literarias venezolanas que alcanzó notoriedad mundial, porque desde Europa, sobre todo de España, buscaban publicar en El Cojo Ilustrado. Además, que se transformó en un punto de encuentro para la reflexión del arte, de la literatura, en determinado momento en la historia intelectual americana. Bueno, allí publica José Gregorio Hernández una narración llamada Visión del Arte. Y es una narración realmente formidable, porque no solamente queda al desnuda sus concepciones estéticas, sino que, curiosamente, hay una mezcla realmente interesante entre su condición de científico, su experiencia espiritual, que queda muy marcada en el texto, pero también esa noción de explorador del abismo. José Gregorio Hernández en esta narración busca penetrar a través del concepto del viaje, muy importante en la literatura, una experiencia estética que sin duda va a iluminar todo su trabajo científico, porque de alguna manera Visión del Arte viene a significar eso. En 1912, que es cuando aparece este cuento en El Cojo Ilustrado, José Gregorio Hernández estaba trabajando en un texto llamado Elementos de la Filosofía, que era un pequeño manual de corte filosófico para que los más jóvenes pudieran estudiar la filosofía. Pero cuando nos adentramos en el libro nos damos cuenta que es una filosofía que más o menos coquetea con el discurso científico. Y por supuesto, el discurso científico es muy preciso, no se da tantas vueltas, es muy objetivo. Y curiosamente, el cuento Visión del Arte comienza con un giro muy original, porque es más o menos lo que hoy entendemos como metaficción, un punto en el cual la realidad y la ficción literaria parecen unirse, porque lo primero que nos anuncia el cuento es la manera como el arte penetra en la vida del hombre. Entonces nos informa que mientras José Gregorio Hernández está escribiendo este manual de elementos de la filosofía, un desencanto se
apodera de él. Por supuesto, un desencanto que podría ser producto precisamente de esa objetividad científica que tiene un límite, que tiene un borde que no se puede traspasar. Pero llega el arte, y en este caso una visión del arte, que lo invita más bien a traspasar esa idea, a romper esos límites. Porque, y aquí es bueno recordar, algo que afirmaba San Juan Pablo II a propósito de la relación entre la fe y la razón. La fe y la razón son dos alas que necesita el espíritu para poderse elevar. Y en este cuento, José Gregorio Hernández nos muestra cómo es que esta elevación funciona. Este cuento yo voy a intentar colocarlo en la descripción de este video para que lo puedan leer y disfrutar. Pero no quiero terminar esta reflexión sin compartir unas líneas verdaderamente fascinantes de este cuento. Visión del arte de José Gregorio Hernández. Un cuento en el que parece comunicarse muchas referencias estéticas. A mi juicio, el modernismo por un lado y el romanticismo por otro. Pero bueno, yo dejo a ustedes que indaguen y cada uno desarrolle una relación particular entre esa sensibilidad artística de José Gregorio Hernández y ustedes. Quiero cerrar con un párrafo de este cuento extraordinario de hoy, Santo José Gregorio Hernández. Escribe José Gregorio. Vi un caudaloso río azul de dormidas aguas sobre las cuales se habían debido cantar las baladas antiguas. A su orilla izquierda estaba extendida amorosamente una gran ciudad. Una ciudad antigua, es verdad, pero tanto en los pasados como en los presentes tiempos gloriosa y heroica. Como iluminando la ciudad, se elevaba majestuoso el edificio espléndido de la catedral, cuyos contornos se dibujaban maravillosamente en las aguas del río. En la fachada se levantaban dos altísimas torres rematadas en atrevidas agujas, y toda aquella construcción era una verdadera filigrana de piedra, monumento acabado de belleza y ejemplar perfecto del estilo ojival, el mayor invento arquitectónico de la inteligencia humana. Sobresalían en ella la potencia y la magnificencia ordenadas y armónicas, engendradas por la artística disposición de las formas geométricas. Al entrar, oímos claramente los sagrados cánticos de la oración vespertina, los cuales produjeron honda conmoción en todo mi ser. A mí me resulta fascinante cómo en cada línea de este cuento el orden que busca la ciencia, el orden que busca el amor a Dios, nos llevan a vivir una experiencia mística impresionante. José Gregorio Hernández, el cuentista. ¿Sabías? ¿Lo sabías? Bueno, ya que estamos en este proceso de esperar oficialmente que José Gregorio Hernández sea santo, me parece prudente explorar en su vida, en su obra, porque de alguna manera, hoy más que nunca, es un modelo de vida cristiana. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.